Aquí Ken de Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de anualidades, pero esta vez vamos a trabajar un ejercicio en particular y es un ejercicio en el cual nosotros podemos despejar el plazo, el tiempo o el número de capitalización, como se entienda. Al final son similares. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Vamos allá. Un automóvil que vale 139.500 se vende mediante un enganche del 50% y el saldo en abonos mensuales de 3.751 comenzando 6 meses después de la compra. Si el interés es el 18% capitalizable mensualmente, ¿cuántos abonos mensuales deben hacerse? Entonces me dice que dé la solución matemática. El ejercicio también pide que dé una solución práctica, pero esta vez nos centraremos únicamente en la solución matemática, o sea, la que vamos a resolver mediante las fórmulas de anualidades y matemática financiera. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama para representar todo lo que vemos. Entonces lo primero es que me dicen el automóvil vale 139.500 y esos 139.500 van a representar una forma de yo poder, vamos a decir, pagar el automóvil. Pero ¿qué pasa? Aquí va a surgir un tema, es que para poder resolver el ejercicio y poder despejar n o el plazo, vamos a tener que aplicar los conceptos de ecuación de valor equivalente, porque te dan una opción 1, que sería esta que está acá arriba, o sea, la de que el automóvil vale 139.000, o sea, que tú lo compres al contado en este caso, o mediante el enganche del 50%, que es la otra opción, y dando abonos mensuales para saldar ya lo que queda. Recuerden que una ecuación de valor equivalente prácticamente es una equivalencia financiera planteada en términos algebraicos. Es decir, que vamos a utilizar las fórmulas y plantearlas como una ecuación. Entonces, en esa ecuación de valor, los vencimientos específicamente tenemos que llevarlo a que coincidan con una fecha. Porque, recuerden, dos o más capitales financieros no pueden sumarse mientras no coincidan sus vencimientos, es decir, las fechas en las cuales están. Por lo que llega el concepto de una fecha que se llama fecha focal. La fecha focal es donde nosotros vamos a dirigir todas las fórmulas hacia esa fecha para poder hacer la ecuación y poder decir que son equivalentes. Entonces, tienen que tener en cuenta tres reglas para poder plantear una ecuación de valor. Primero, todos los valores que se encuentran antes de la fecha focal. Por ejemplo, yo tengo mi diagrama y en mi diagrama marco la fecha 0 y ponemos que la fecha focal está aquí. O sea, lo que me quiere decir esto es que los valores que se encuentren antes de la fecha focal los voy a trabajar con la fórmula del monto, porque yo los voy a llevar desde donde están hacia el futuro, que es la fecha focal. Luego están los valores que se encuentran después de la fecha focal, es decir, después de este punto. En este caso, esos valores están en el futuro y yo los tengo que llevar hacia el pasado. Pero también se puede presentar otro tipo de situación, de que se tenga un monto, por ejemplo, un monto de 5.000 que se encuentre exactamente la misma fecha que la fecha focal. Por lo tanto, en ese caso, el valor no se va a aplicar ninguna fórmula y se dejará solamente el monto. Ahora sí, vamos a proseguir con el ejercicio. Entonces dibujamos la primera opción. La otra opción es el 50% de enganche, que serán simplemente 69.750. Por lo tanto, eso yo lo voy a poner debajo como la segunda opción. Recuerden, en una ecuación de valor equivalente, ponemos arriba una opción y ponemos debajo la otra opción. En este caso, la segunda opción representa a saldar, a dar de contado una parte y después saldar la otra mediante pagos mensuales. Entonces el ejercicio me dice que va a comenzar 6 meses después de la compra. Entonces un punto muy importante es que como yo sé que esto es una anualidad diferida. Recuerden, por si no se recuerdan, el concepto de anualidad diferida es simplemente un pago que se posterga para luego. Porque por lo regular, tú cuando por ejemplo vas a un banco a tomar un crédito, te dan el crédito y al mes siguiente ya tú tienes que pagar tu deuda o tu mensualidad. Pero en este caso la anualidad diferida no se pagan al periodo siguiente, sino después. En este caso yo lo tomé el día cero, o sea, pago el enganche el 50%, el otro 50% lo debo. Por lo tanto, esos otros que yo debo lo voy a empezar a pagar en este caso en el mes 6, que sería postergar un poquito más a lo que normalmente es. Entonces, los pagos son de 3.751 y lo que me pide realmente, recuerden, es calcular cuál va a ser el último de los abonos o, por así decirlo, se me va a dar la cantidad de abonos que yo voy a hacer. Entonces, ese n, ese periodo que yo tengo aquí, ese n, va a ser lo que yo tengo que encontrar.
Entonces, fíjense algo, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este ejercicio son las siguientes. El interés compuesto, entonces yo utilizo la fórmula de interés compuesto cuando yo tengo un solo monto. Por ejemplo, el caso de los 139.000 y el caso de los 69.000. Y voy a utilizar específicamente la fórmula de interés compuesto monto, porque ese dinero, tanto los 139.000 como los 69.000, los voy a llevar hacia el futuro. Entonces, la otra fórmula que vamos a utilizar es el valor presente de una anualidad vencida. Recuerden, en la anualidad vencida tenemos, vamos a decir, dos fórmulas principales, que es la del monto. En este caso, esta anualidad yo la quiero llevar hacia el inicio de la misma, es decir, hacia el mes 6. Por lo tanto, si yo voy a llevar esa anualidad hacia el pasado, pues yo voy a utilizar la fórmula de valor actual. Fíjense algo, yo voy a utilizar como fecha focal el mes 6. ¿Por qué voy a utilizar la fecha focal como el mes 6? Porque realmente es como quise resolver el ejercicio. Una opción podría ser yo mandar todos los montos hacia el futuro, porque recuerden, las fechas tienen que coincidir. Yo hubiera podido mandar todos los montos hacia el futuro, pero yo decidí en caso contrario, pueden hacerlo, yo decidí en caso contrario de hacer eso, pues mandar simplemente la anualidad hacia el mes 6 y mandar este monto y este otro monto al mes 6. Entonces yo voy a mandar todo esto a una misma fecha para yo poder hacer mi ecuación de valor equivalente, porque recuerden, no pueden sumarse dos o más capitales si no coinciden sus fechas de vencimiento. Entonces yo tengo que mandar todo a la misma fecha. Bien, entonces ahora como yo voy a enviar todo a la misma fecha, voy a trabajar mi ecuación de valor equivalente. Entonces ahora sí, voy a formular mi ecuación de valor equivalente. Recuerden que una ecuación de valor equivalente va dividido por una igualdad. En el lado izquierdo tú vas a poner las fórmulas con las que vas a trabajar los valores que tienen en la parte superior de tu diagrama, y en el lado derecho vas a poner la parte inferior o las fórmulas correspondientes a la parte inferior de tu diagrama. Entonces empezamos con la parte superior. Primero, este único monto yo lo voy a llevar hacia el mes 6. Como es un único monto, voy a utilizar la fórmula de interés compuesto. Por lo tanto, hago mi ecuación de valor y pongo la fórmula correspondiente de interés compuesto a el lado izquierdo, como se lo mencioné. Entonces, fíjense algo, aquí yo le estoy poniendo a la P y al N un subíndice 1, pero realmente eso es para diferenciarlo de las otras que vamos a trabajar. Entonces, como pueden ver, del lado izquierdo de la ecuación solo tengo una fórmula, porque en el lado superior solamente estoy trabajando con un monto. En el lado inferior tengo dos. Por lo tanto, voy a trabajar primero con este monto, llevarlo hacia el mes 6. Al llevarlo hacia el futuro, hacia el mes 6, voy a trabajar también con la fórmula de interés compuesto, que es la que ven aquí. En este caso le puse subíndice 2 para poder diferenciarlo de la primera. Y por último, tengo que trabajar con la anualidad. En este caso, esta anualidad yo la voy a llevar hacia el mes 6, que es el inicio de la anualidad. Por lo tanto, yo voy a trabajar con la fórmula de valor presente de una anualidad. O sea, la voy a llevar la anualidad hacia el pasado. Por lo tanto, aquí, en el lado izquierdo de la ecuación, yo lo que tengo que hacer es sumárselo a la fórmula que yo antes había puesto. Entonces, tengo la fórmula de los 69.000 aquí, ¿cierto? Entonces, sumo eso más la otra fórmula de la anualidad, que sería esta que está aquí. Entonces, como pueden ver, en el lado izquierdo tengo una sola fórmula porque tengo un solo monto. En el lado derecho tengo dos fórmulas, o la suma de dos fórmulas, por así decirlo, porque voy a trabajar con dos montos, por así decirlo, una anualidad y un monto. Bien, entonces ahora vamos a proceder a resolver. En el primer caso, en la primera fórmula de la izquierda, voy a sustituir todos los valores, pero antes de, tengo que primero hallar la tasa de interés, que va a ser lo mismo para todo. Fíjense, el ejercicio me da una tasa de interés, que es J del 18%. ¿Por qué yo lo llamo J y por qué aquí yo lo llamo I? Porque la tasa que me da el ejercicio es la tasa nominal. Esa tasa del 18% es anual. Y el apellido que te da es capitalizable mensualmente. O sea, lo que está diciendo es, mira, te voy a dar una tasa del 18% anual, pero que se capitaliza mensualmente. Si quieren un poco más de detalle sobre todo este tema de la capitalización y frecuencia de capitalización que vamos a ver ahora, pueden ir al video de interés compuesto que se lo estaré dejando en la descripción. Entonces, M va a ser la frecuencia de capitalización. ¿Cómo yo encuentro la frecuencia de capitalización? Simplemente me fijo al apellido que me da mi tasa de interés. Me dice capitalizable mensualmente. Entonces mi frecuencia de capitalización yo la voy a obtener de esta frecuencia que está aquí. Como en un año hay 12 meses, pues mi frecuencia de capitalización va a ser 12.
En el caso de que te toque, por ejemplo, una tasa de interés capitalizable trimestralmente, tú haces el mismo ejercicio, pero para un trimestre. Si en un año hay 4 trimestres, mi frecuencia de capitalización va a ser igual a 3. Entonces ahora, ¿cómo yo obtengo I, que es la tasa ya mensual? Pues simplemente divido la tasa anual entre 12, que será la frecuencia de capitalización. Es decir, 18% sobre 12 sería 1.5, que es la tasa mensual. Y es la que yo voy a usar para resolver mi ecuación. Por cierto, un punto importante que no se lo dije al inicio es que en la anualidad n, recuerden, va a representar cada uno de los pagos que yo voy a hacer. Por lo tanto, n va a ser lo que yo quiero despejar. Y me preguntarán ustedes, Kendry, pero no hay fórmulas como en anualidad vencida, como en anualidad anticipada, que tú puedas despejar a n directamente. O sea, no hay fórmulas que te den a n directamente. Si las hay, como bien le mencioné, anualidad vencida y anualidad anticipada. O más específicamente, yo no estoy utilizando una fórmula que despeje a n directamente porque estoy haciendo una ecuación de valor equivalente. Y por eso mismo, para resolver ecuaciones de valor equivalente, tú únicamente vas a utilizar o las fórmulas de monto o las fórmulas de valor actual. Y de ahí pues vas a despejar lo que resta. Pero sí, hay fórmulas ya directamente que te pueden calcular a n, como la que ven en pantalla. O también pueden irse a los videos, a la lista de reproducción, donde verán tanto en anualidad anticipada como en anualidad vencida estas fórmulas. Ahora lo que vamos a hacer es a sustituir todo en la fórmula. Entonces, el primer valor, recuerden que representa al primer monto. Este P1 va a ser el 139.500 y va a ser 1.5% y n en este caso va a corresponder a la cantidad de meses que yo voy a trabajar ese monto para llevarlo hacia el futuro. Como yo lo inicié en el mes 0, el tiempo exacto entre el mes 0 y el mes 6 obviamente es de 6 meses. Entonces, un punto muy importante para que lo tengan en cuenta también es que en las fórmulas de matemática financiera, absolutamente todas, tiene que haber una homogeneidad entre la tasa y el número de capitalización. La tasa, obviamente, como es mensual, acá arriba el plazo o el tiempo o el número de capitalización, como lo quieran llamar, también tiene que ser mensual. Entonces, fíjense, aquí yo estoy trabajando en meses. Aquí también tengo que trabajar en meses, la tasa. Eso va a aplicar para cada una de las fórmulas, tanto anualidades, interés compuesto como interés simple. Entonces, en el otro lado de la ecuación, eso va a ser igual a los 69.750 por 1 más la tasa de interés, que es 1.5%, elevado a las 6. ¿Por qué a las 6 también? Porque el tiempo exacto entre el día 0 y el mes 6 es exactamente de 6 meses. Más la anualidad. En la anualidad, fíjense, tenemos variables diferentes. Tenemos R, que va a representar la cuota o los pagos que se van a hacer, en este caso los 3.751. Entonces, eso por 1 menos 1 más 1.5%, que es la tasa, elevado a la menos n. En este caso, recuerden, n es el único número que yo quiero buscar o la variable que yo quiero buscar. Por lo tanto, no va a ser un número, sino va a ser la variable que yo quiero despejar de mi ecuación de valor. Y todo eso dividido entre 1.5%. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a ir calculando cada expresión para ir simplificando más. Esos 139.500 por 1 más 5 por esos 139.500 por 1 más 1.5% elevado a la 6 me va a dar una cantidad de 152.535.3. Los 69.750 por 1 más 1.5% a la 6 me va a dar 76.267.66. Más la anualidad, que no le hice nada. Ahora, lo que me toca hacer es pasar este monto, como está sumando a este otro, lo voy a pasar restando para el otro lado. Recuerden, yo voy a pasar todo hacia el otro lado porque lo que yo quiero ir despejando es n en este caso. Entonces, lo paso para el otro lado. Hago la diferencia, 152.535 menos 76.267 va a ser igual a 76.217. Ahora lo que podría hacer es este monto de 3.751, mandarlo para el otro lado de la ecuación. Como aquí está multiplicando a todo esto, pues lo mando para el otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces me quedaría el numerador que yo tenía, o sea, los 76.000 que yo tenía acá, dividido entre 3.751. Ahora lo siguiente es esta tasa de interés. Como está dividiendo, la puedo pasar para el otro lado multiplicando. Entonces recuerden, cuando yo estoy multiplicando un número por una fracción, simplemente ese número va a multiplicar el numerador de la fracción. Es decir, va a quedar
los 76.000 por el 1.5% en el numerador. Todo eso dividido obviamente entre los 3.751. Ahora me quedará solamente este pedazo que yo tengo acá. Entonces ahora lo siguiente que yo tengo que hacer es calcular los 76.267 por 1.5 dividido entre 3.751. Eso me va a dar una cantidad de 0.305. Lo siguiente es que este 1, que está positivo, yo lo voy a mandar para el otro lado de la ecuación negativo. Por lo tanto, aquí lo pongo negativo. Fíjense que ya nos estamos acercando y estamos poniendo la expresión mucho más simplificada. Entonces realizo esta resta, 0.305 menos 1 me da menos 0.695. Ok, ahora tienen que tener pendiente lo siguiente. Aquí yo tengo un menos, aquí yo tengo un menos. Al yo multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación, pues esos signos se me van a cambiar. Van a pasar de ser negativo a positivo los dos. Y otra cosa, para yo poder despejar este menos n que está acá arriba, yo tengo que multiplicar a ambos lados de la ecuación logaritmo natural o el logaritmo base 10, que comúnmente conocemos. En este caso, yo voy a aplicar logaritmo de base 10. Y me preguntarán, Kendrick, ¿pero de dónde saca eso? ¿Por qué tú estás aplicando logaritmo a ambos lados de la ecuación? Es simplemente para yo poder despejar la potencia. Las funciones que son exponenciales o las funciones que tienen potencia o las expresiones, por así decirlo, que tienen potencia, los logaritmos nos ayudan para poder despejar esas expresiones que tienen una potencia por las propiedades de los logaritmos. En este caso, aplico logaritmo, ¿verdad?, a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, el 0.695 y este otro término que tenemos aquí va a quedar dentro de los logaritmos que yo voy a hacer. Entonces, una propiedad de los logaritmos es que si yo tengo un logaritmo, por ejemplo, de una variable, en este caso x, y esa x está elevado a un exponente, vamos a poner 2, eso va a ser igual a ese exponente, yo se lo voy a quitar a la x y lo voy a poner a multiplicar delante del logaritmo. Y el logaritmo va a quedar simplemente con la variable que tenía. Entonces, en este caso, yo puedo aplicar la misma propiedad. Este n o este menos n, yo lo puedo mandar a multiplicar al frente del logaritmo, como vamos a ver a continuación. Mírenlo aquí, lo mando a multiplicar. Ahora, fíjense que ya prácticamente yo tengo a n despejado, porque n está multiplicando el logaritmo, que sería todo esto. Por lo tanto, ese logaritmo lo mando para el otro lado de la ecuación, como está multiplicando al n, lo mando dividiendo. Y me quedará de la siguiente forma, logaritmo de 0.695 sobre logaritmo de 1.5%. Es igual a menos n. Recuerden que aquí n tiene que estar positivo, por lo tanto este negativo, para yo despejarlo puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación de la siguiente forma. Entonces aquí va a quedar menos 1 por todo esto, aquí va a quedar negativo obviamente. Y el 1 por el menos 1 por el menos n va a quedar en n positivo. Entonces aquí lo que hacemos es intercambiar, lo ponemos al revés. El n lo ponemos delante, como comúnmente vemos las fórmulas, y los logaritmos lo ponemos del otro lado. O sea, no estamos alterando nada, simplemente cambiamos el orden. Ok, un punto importante aquí es que este menos aquí realmente es más. Ya esto fue error tech. Ahora con mi calculadora pues calculo. Menos logaritmo de 0.695 sobre el logaritmo de 1 más 1.5%. Eso me da como resultado 24.43. Es decir, que si nos vamos a nuestro diagrama de tiempo, para que lo vean mejor, este último pago que va a estar aquí va a ser el pago número o el mes 24.43, que es aproximadamente 24 meses más 15 días aproximadamente. Entonces, este es el plazo que nosotros andábamos buscando. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen sus comentarios debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima otro video.